Buen mediodía. ¿Cómo estás, Carla? Buen día y gracias por la invitación. ¿Por qué? Muy buenos días, Buen Carla. día. ¿Qué tal? Y buen día también a toda la audiencia de este programa. ¿Por qué pasa esto de son todos corruptos? Y la verdad que creo que ya el vecino está cansado, ¿no? ¿Y por qué esto de todos son corruptos? Porque desgraciadamente, desafortunadamente, quienes están haciendo política desde hace ya bastante tiempo la fueron ensuciando a la política, ¿no? Yo creo que todos estamos como cansados de eso, pero la política en realidad es muy linda. Creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar eso y sobre todo la gente que vota tiene que ver y saber a quién vota para que eso también se termine, ¿no? Yo creo que también va desde ese lugar, pero bueno, no sé, Nicolás, ¿qué es lo que opinás vos con respecto a esto? Bueno, la verdad que seguí atentamente las preguntas que le hacían a la gente, que en definitiva son los que tienen la herramienta para cambiar, ¿no? Con el voto ellos pueden cambiar toda esa realidad o ese descontento que tienen. Honestamente, creo que hay un divorcio, hay una desconfianza, un descontento generalizado con todo el arco político, pero es justamente por la falta de comunicación de los dirigentes, de los políticos con la gente, pero fundamentalmente no los escuchan, no escuchan cuáles son los problemas, sus necesidades, el enojo que tienen. Y bueno, sin ir más lejos, la última elección provincial, el gran ganador fue el voto en blanco, y el voto en blanco es un voto castigo. Eso precisamente de no los escuchan, no saben cuáles son las necesidades, por eso el voto en blanco, por eso el enojo. ¿Cuáles creen ustedes que son las necesidades entonces? Bueno, nosotros en primer lugar, yo la primera vez que participo en una elección encabezo una lista de candidatos y yo creo que la gente está buscando eso también, caras nuevas, que haya un cambio de generación en la política. Nosotros con nuestro mensaje fuimos muy claros y con propuestas concretas. Nosotros estamos impulsar un bloque federal del Norte Grande, del NOA y del NEA, donde se comprometan de una vez por todas los representantes, los diputados nacionales de todas las provincias del Norte Grande para justamente impulsar proyectos, generar proyectos a los fines del desarrollo de la región. Cuando hablo de región hablo del norte en general, porque hoy todos pregonan el federalismo, pero no existe el federalismo. El centralismo es muy fuerte y hasta nos impone a los salteños qué candidatos tenemos que tener en Salta, cuando algunos ni siquiera son de Salta. Entonces eso es subestimar al electorado salteño y es la manera en que nos tratan en general. La producción, nuestras pymes, nuestros emprendedores, nuestros artesanos no pueden prosperar, no pueden crecer porque no hay política pública a largo plazo que apoyen la generación de empleo genuino y que realmente crezcamos como región. En ese sentido, teniendo en cuenta estos ejes, entonces ahora pregunto a Amelia, ¿cuáles son las propuestas puntuales que tienen? Nosotros como equipo de trabajo y que venimos trabajando ya de hace bastante tiempo, la verdad que lo que queremos, darle mucho más apoyo al emprendedor, ¿sí? Con reglas claras, ¿sí? Sobre todo seguridad jurídica a aquel que viene a apostar, a aquel que viene a emprender, al que viene a decir sí al trabajo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, apoyar a esa gente, capacitar a nuestros jóvenes, y no también jóvenes, sino también a aquella persona que de repente no ha tenido la oportunidad de tener una profesión o de poder prepararse para poder salir a buscar el peso, digamos, todos los días. Entonces nosotros también con Nicolás venimos trabajando ya en todo esto. A mí me toca desde mi lugar como legisladora provincial hacerlo también en mi región. Estamos haciendo capacitaciones, formaciones profesionales para los jóvenes y no tan jóvenes. Creo que esas herramientas es importante darle al joven. Es importante escuchar también cuáles son las necesidades que ellos nos plantean, cuáles son los intereses y cuáles son los intereses que hoy nos plantean el vecino. Que nosotros realmente podamos ser esa voz que ellos quieren en la Cámara, ¿no? Que los escuchemos. Eso de decir, hoy sí, yo represento al Junto por el Cambio, represento al PRO, soy militante y es más, soy autoridad partidaria del partido a nivel nacional, pero más allá de los partidos, representar al salteño. Que lo que nosotros tenemos como compromiso es representar al salteño. Ahora, en ese sentido, les pregunto también, y bueno, Amelia, vos decías algo, que también sos legisladora y precisamente representás a Orán, ¿no? Siempre hago esta pregunta porque, bueno, me dirás,
¿Existen dos Saltas o varias? Ayer me decía, no, hay muchas Saltas, según a dónde mires. Desafortunadamente te tengo que decir que sí. Entonces nosotros justamente, ¿por qué peleamos por esto que sea federal? Y también lo vemos en todo el país, ¿no? Muchos dicen, Dios atiende en Buenos Aires, y para la gente del norte decimos, Dios atiende en Salta Capital. A mí me ha tocado visitar todo lo que es el norte, solamente Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria, los 5 departamentos del norte. He podido, gracias a Dios, a través de mi gestión, poder descentralizar algunos organismos públicos provinciales para que nosotros podamos tener un acceso más directo, como lo que son las oficinas de personería jurídica, las oficinas de AMT, que nosotros no tenemos ese servicio. Hay muchas cosas que todavía faltan, pero sí es real lo que planteás con respecto a que pensamos que hay dos Salta. Entonces, también no queremos que haya dos Argentina, queremos que eso se termine de 2 o 3 Argentina. Queremos ese norte grande, como dice Nicolás, armar ese bloque federal, no solamente con las provincias del NOA, sino también NOA y NEA. ¿Por qué? Porque tenemos la misma idiosincrasia, las mismas necesidades, los mismos intereses. Nosotros vivimos sobre tierras que son muy ricas, muy potables, y eso no se ve reflejado en nuestra gente, Carla. Y te puedo decir que en el norte mucho menos. Nosotros vivimos sobre petróleo, sobre gas, sobre tierras que son muy productivas en el agro, también en la parte agropecuaria y agraria, obviamente, pero nuestra gente se muere de hambre. Entonces creo que es hora de empezar a ver quiénes nos representan y que se pongan la camiseta. No queremos esos diputados que es el eslogan y nada más, y después no vuelven a hacer lo que los salteños piden, sino lo que está pidiendo tal vez un presidente de bloque, como decía Nicolás, o tal vez lo que dice desde un partido. Yo represento a Salta, a mí nadie me va a contar lo que pasa en Salta. Yo vivo en Salta, nací en Salta y tengo a mis hijos en Salta, y quiero que el día de mañana ellos vuelvan a vivir en Orán y que puedan realizar sus sueños en el lugar que nacieron. Estos temas, Nicolás, vos también participás, en este caso tenés una licencia, pero sos parte del gobierno provincial, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Este tipo de temas se hablan con el gobernador? Sí, cuando uno tiene la oportunidad de manifestar en una reunión de gabinete, por supuesto. De hecho, no solamente... Porque yo lo escucho, perdón, ¿sabes de dónde viene mi pregunta? Porque esto de varias Saltas y demás es histórico, ¿no? Seguro. ¿Por qué nadie puede dar un salto en ese sentido? ¿Falta decisión? ¿Falta presupuesto? ¿Qué Justamente es lo que falta? porque, como te decía, cuando uno puede tocar estos temas en diferentes reuniones, uno hace también críticas constructivas, incluso dentro de la misma gestión, porque no todos los funcionarios, no todas las áreas piensan iguales. De hecho, es una coalición donde la componen diferentes sectores políticos. Entonces, uno hace este planteo también. ¿Por qué sucede? Y porque realmente hay que decir las cosas como son. En los últimos años, en las últimas décadas, no hemos tenido en Salta representantes o diputados nacionales que realmente defiendan los intereses de los salteños, defiendan nuestros recursos naturales, defiendan a nuestros emprendedores. Nadie realmente ha presentado un proyecto serio y concreto de la baja tributaria que hoy nos ahoga absolutamente a todos, a nuestros emprendedores, a los pequeños productores, a las pequeñas pymes. La verdad, hay que trabajar sobre eso. Si quieren reactivar realmente la economía, bueno, empecemos por inyectar el sector productivo, ayudándolo. ¿Cómo se hace para revertir, por ejemplo, algo que hablaba hoy, lo hablaba ayer, el tema del déficit habitacional? ¿Cuáles creen sería la logística para poder empezar a revertir eso? Primero, que los órganos que existen empiecen a funcionar mejor, porque sabemos que por ahí se adjudican viviendas que terminan siendo utilizadas con otros fines y la gente vulnerable sigue en la misma. Bueno, vos lo dijiste. Sí. Primero, no hay que politizar algo que es para el beneficio de la gente, del ciudadano que le corresponde. Hay personas que hoy en el IPB tienen carpetas de hace 20 años y sin embargo siguen postergados. Tienen las carpetas actualizadas, me consta porque lo he charlado, lo he conversado en todo este recorrido de la campaña en diferentes puntos de la provincia. Me mostraron sus carpetas totalmente completas, familias que realmente necesitan su vivienda y están postergados, en los sorteos no salen. Entonces algo está pasando, el sistema es perverso o están politizando, esto no es algo nuevo. Cada vez que hay elecciones, hay campaña, o viene un gobierno nuevo, gobierno de turno, politizan. Esto se tiene que terminar. Estos organismos que son justamente los que van a destinar las viviendas para
para los salteños, para los ciudadanos, no tiene que ser un sector politizado, porque si no benefician a un sector politizado, a un dirigente o a un político, y no realmente a la gente que viene con esa esperanza de años de recibir su casa propia. ¿Cómo se hace ahora, hablándole a la gente que nos está viendo, para darles la esperanza de que hasta el domingo tienen una parte de la posibilidad? Bueno, sería mentirles decirle que vamos a resolver todo esto el domingo, pero ¿cómo se hace para revertir que todo ese voto en blanco el domingo sea un voto certero? Hay que ir a votar. Pero ¿cómo se vuelve a encantar a la persona? Hay que realmente pensar con responsabilidad. El voto en blanco en determinadas elecciones para demostrarle a los políticos, a todo el arco político, de todos los partidos, porque acá no se salva nadie, es una herramienta de decir, señores, estén atentos porque lo estamos castigando, cambien las cosas, trabajen para la gente. Bueno, pero hay que darle la oportunidad a las caras nuevas, a la gente que realmente se quiere comprometer y quiere cambiar las cosas. Y la oportunidad es con el voto. La única herramienta para castigar o para darle oportunidades a determinados candidatos es la gente, el ciudadano, con el voto. Y tienen que hacer uso de esa herramienta que es importantísima. Son los únicos que van a decidir y definir quiénes son los representantes o quiénes creen que los van a representar de la mejor manera, es la gente. Acá nos llega un mensaje, dice, ¿por qué los políticos no hacen de conocimiento público todo el presupuesto que manejan y para qué lo usan y cuál es su verdadero sueldo? ¿Cuál es su accionar mes a mes? Por estas cosas el pueblo no confía en los políticos. Eso es cierto, Carla. Por ejemplo, un gran ejemplo que pasó en Orán, pero ahí la gente fue y usó ese voto, ese poder que tienen cada 2 años y realmente se ha visto el castigo, ¿no? Estamos viviendo en una época de pandemia, en una época muy difícil para muchas pymes, para muchos negocios que han tenido que cerrar sus persianas, que se han tenido que reinventar, mucha gente que no ha podido salir a trabajar como debía ser, nuestros niños encerrados sin poder estudiar, con todo el atraso que eso significa en el aprendizaje. Y hemos visto miles de cartelerías gastando dinero en eso, cuando en el norte evidentemente no teníamos a veces los medicamentos necesarios por años de olvido que tenemos, ¿no? Eso también, esta pandemia ha podido visibilizar todos los errores anteriores de tantos gobiernos que han pasado y que nunca se han preocupado por realmente la salud y la educación que siempre hablamos como pilar, ¿no? Yo creo que eso es importante lo que decía el vecino y ojalá todos tomen conciencia. ¿Creen, antes de ir a una noticia rapidísima, creen que deberían bajarse los sueldos, que es por ahí un pedido que también surgió en el medio de toda esta contienda? Bueno, de hecho, a principios de año... Se congelaron también los salarios, las dietas. Y hubo una manifestación. Y después también hubo un aumento a nivel nacional. Hubo un aumento de los diputados nacionales donde esperábamos un gesto, ¿no? Donde no se aumenten el sueldo. Y la verdad que de ningún lado, ni de un lado ni del otro, tuvieron ese gesto de por lo menos mantenerse el sueldo. Entonces hay que ser coherentes con la situación que se vive, la situación financiera, la crisis que se vive. Tenemos que defender nuestros recursos naturales, Carla. Nadie los defiende. Somos, como lo que hablaba Melita, somos una provincia rica en producción. Nosotros producimos, por ejemplo, gas natural, somos los que producimos gas natural y distribuimos en todo el país. Y sin embargo, los salteños que producimos gas natural pagamos 5, 8, 10 veces más caro que una persona que vive en Buenos Aires. Esto se tiene que terminar. Entonces, defendamos como región realmente. Ahora, hablando puntualmente, vamos directo a la noticia, por favor, porque es un tema que les incumbe y a todos, a lo largo y ancho del país, y te muestra precisamente este titular, ¿no? No tendrá perdón de Dios. Abuelita salteña fue violada, ultrajada y robada por un degenerado. Y tengo que decir que también somos ricos en inseguridad. Pasa en Salta, pasa en Buenos Aires. Tenemos una ministra de Seguridad a nivel nacional que deja muchísimo que desear con las frases que uno esgrime o opiniones que tiene. Ayer leía incluso algunas. ¿Qué pasa en Salta con esto? Y bueno, lo que ¿tenemos pasa, un ministro que quizás no está a la altura o esto cómo se resuelve? No están a la altura, hay un abandono absoluto, lo hemos vivido con Melita hace pocos días, estuvimos en los pasos fronterizos, más precisamente en Agua Blanca, donde la situación de inseguridad es tremenda, se veía una ausencia absoluta de la fuerza de seguridad, salvo el paso conocido por todos, el paso legal, no hay fuerza de seguridad en el lugar y lo manifiestan todos los vecinos de la zona, los comerciantes, los emprendedores, los pequeños
agricultores donde permanentemente es latente el peligro. Entonces hay un abandono sobre todo el territorio nacional en cuanto a la seguridad. La verdad que deja mucho que desear el Ministerio de Seguridad de la Nación. Muchísimas gracias por haber estado acá. Repito, Nicolás Avellaneda, Amelia Costa, precandidatos a diputados y diputada nacional, en este caso